Muchos sistemas de artes marciales tradicionales, métodos de combate, sistemas militares, incorporan movimientos de manejo de cuchillo dentro de su arsenal y repertorio de combate. Sin embargo, el arte del cuchillo es un sistema que por sí mismo, formando parte de una de las 12 categorías del arte del Kali filipino, es la cuarta, denominada o conocida como Barao Barao. En tiempos antiguos, el trabajo más avanzado de cuchillo era reservado exclusivamente para aquellos que habían demostrado su destreza en el uso del palo. Los antiguos maestros filipinos se dieron cuenta de que los principios de movimientos con palos podían ser aplicados a los cuchillos. Sin embargo, tenían que tener en cuenta también varias consideraciones, como por ejemplo, que el palo es mucho más largo, carece de punta y filo, entre otros detalles. Debido a estas consideraciones, tuvieron que recortar los movimientos al extrapolar las técnicas de palo a los cuchillos. La habilidad y el conocimiento en el manejo del cuchillo podría llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Siendo realistas, incluso siendo un experto en el manejo del cuchillo en un entrenamiento real, la posibilidad de salir sin ningún rasguño es de 0. Pero bueno, si tú te sientes muy experto en el manejo de las armas blancas y querés comprobar si esto es así, solo tenés que hacer un pequeño ejercicio. Tomar 2 marcadores de pizarra, como si fueran cuchillos por supuesto, y hacer un combate con un amigo, un combate que sea a muerte. Procurá hacerlo con pantalón y con remera corta, que los brazos y las piernas estén expuestas. Luego de este combate a muerte con tu amigo, descubrirás que vas a tener todo el cuerpo tatuado de rayas, que serían en realidad los cortes si los cuchillos fueran y no los marcadores. Esto te hará bajar los pies a tierra y te darás cuenta de la realidad. El cuchillo no es un juguete. Por eso el entrenamiento deberá de ser serio y progresivo, enfocado a distintas situaciones y tratando de preparar al practicante a manejar la mente abierta y fluida para no sesgarlo en movimientos improvisados y monótonos que luego en la vida real lo bloquearían y afectarían negativamente. Existen básicamente 2 formas de empuñar un cuchillo, con la hoja hacia arriba y con la hoja hacia abajo. Sin embargo, las posibilidades de movimiento son infinitas. Además, hay 3 tipos de ataque que podés efectuar sobre el patrón de movimiento. Estos son cortar, clavar y golpear. Combinaciones múltiples sobre los 3 tipos de ataque se pueden realizar de forma fluida sobre un oponente usando este patrón de movimiento. El mayor problema que se presenta a la hora de enseñar a un estudiante los aspectos del combate con cuchillo es que no se puede enseñar de una forma preestablecida. Por lo tanto, habrá que familiarizarle con todo tipo de situaciones en las que se podrá encontrar y dejarlo fluir. Se deberá aprender peleando con cuchillos de madera o de plástico para luego ir avanzando y pelear con cuchillos de metal, sin filo y sin punta, por supuesto. La única manera de que el estudiante se aproxime un poco a una situación real será trabajando con el concepto de contenido emocional, pues es de vital importancia a la hora de desarrollar los tiempos de reacción y la idea exacta de distancia. Si no se logra trabajar de esta manera, por mucha técnica que aprendas, no te servirá de nada. Como ya vimos, el tiempo de reacción juega un papel muy importante. Pero, igual o de superior importancia, serán los atributos de ritmo y timing. El ritmo, denominado ritmo roto, alterará el tiempo de reacción del oponente y le hará jugar algo así como nuestro juego. En el entrenamiento con cuchillos encontraremos distintos ángulos de ataque y defensa. Debemos familiarizarnos con ellos y posteriormente mezclarlos con ataques de puños y patadas bajas, puesto que el combate no debe estar limitado únicamente al cuchillo, ya que si no, estaríamos psicológicamente en desventaja, pues el que piensa solo en el cuchillo olvida las demás armas naturales del cuerpo como lo son puños y patadas. Una vez familiarizados con el desarrollo de sensibilidad y analizando los ataques dentro de los ángulos y acoplar las distintas respuestas defensivas a estos, deberemos trabajar como en las técnicas de defensa personal, aprendiendo un abecedario para luego pasar a formar letras y oraciones. Con el tiempo, podremos dar respuestas propias dependiendo de la circunstancia del ataque. El primer blanco en un combate de cuchillo es la mano o brazo que porte el arma. A este concepto se le denomina blanco primario.
Si en un combate de cuchillo logramos pasar esa primera distancia cortando el brazo del oponente, entraremos en una distancia media corta, que se denomina lado oscuro. Una pelea no deberá llegar a este punto si es posible. Una vez que se ha llegado hasta ahí, la relajación y la capacidad de fluir y reaccionar serán indispensables para el buen término del combate. Algunos expertos en esta distancia serían capaces hasta de dejarse cortarse en zonas no vitales para poder llegar a su objetivo o simplemente para ver la madurez y capacidad del contrario. A esta estrategia se le conoce con el nombre de concepto de sacrificio. Otro factor importante es la visión de la sangre. Debemos acostumbrar a ella, pues mucha gente se desmaya o pierde la visión de esta. La importancia del control mental adquiere un papel primordial. En categorías avanzadas o puramente reales, nuestros atributos mentales adquirirán más de un 50% de importancia sobre las técnicas o físico. En la zona denominada oscura, la utilización de movimientos serán infinitas, pero existen 5 conceptos básicos: cubrir y cortar, dejar pasar, enganchar, cubrir y clavar, y el oleaje. Y recordar siempre que, como dijo el autor de esta nota, el maestro contemporáneo José Enrique Hernández, instructor 6º grado de Edmund Kealoha Parker Huaipa en Karate Kempo, la mente es como un paracaídas, solo funciona cuando está abierto.